Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Qué emoción estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes un live más de las claves cuánticas. Bienvenidos a todos, qué chévere que estén aquí, feliz de compartir. Les recuerdo que estamos en el live de las claves cuánticas y hoy vamos a hablar de las historias que nos contamos, las historias que nos atrapan, las historias que nos creemos, las historias con las que nos identificamos. Entonces esa va a ser como la idea de compartir hoy. Vamos a esperar a que Laura se conecte y iniciamos a compartir. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vayan contándonos de dónde se conectan. Yo estoy ahorita en Lisboa, en Portugal, con un poquitito más de frío. Aquí está Lau con nosotros desde la calientita Colombia. Qué rico. Hola, mi Lau, ¿me escuchas? Vamos a ver. Sí, aquí está. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, mi Lau, ¿cómo Bueno, estás? Buenas y, tardes. Quiero y verte. hola a todas las personas que están por aquí conectándose. Súper, aquí se van conectando todos, bienvenidos y bienvenidas. Ahí está el título. Les recordamos que vamos a hablar de las historias que nos contamos, las historias que nos atrapan, que nos identifican, con las que nos identificamos, las historias que nos ponemos todos los días, ¿no? Porque esos son como chaquetitas que nos vamos poniendo. Y bueno, vamos a hablar del tema hoy a profundidad. Milau, ¿cómo estás? ¿Qué me Muy bien. cuentas? Bueno, arranquemos y ahí vamos hablando. Perfecto. Bueno, vamos a ir invitando a todos, todos bienvenidos y bienvenidas. Estos son lives en los que queremos que reflexionemos. Son lives en los que los invitamos a compartir una información basada en nuestra experiencia para reflexionar. Y ahí durante el live voy a ir botando como ideas, tips. La idea es que nos trabajemos, que tomemos como esa ese empoderamiento de hacer este trabajo para nosotros y por nosotros. Entonces al final el trabajo es tuyo. Nosotros compartimos la info y tú decides cómo la introyectas y cómo la digieres, ¿vale? Como siempre digo, no nos crean nada, pruébenlo todo, compruébenlo todo en sus vidas. Bueno, el título que le pusimos, esto está basado en las claves cuánticas, es las historias que nos contamos y yo quisiera primero como definir cuando hablamos de historias, de qué hablamos, ¿no? Para que todos estemos hablando como un lenguaje común. Cuando nosotros hablamos de historias, estamos hablando como de las formas mentales, ¿no? Ideas, conceptos, hashtags, ¿no? Narrativa. Todas Tú estas usas mucho esa narrativas, palabra, la narrativa que tenemos las constantemente en narrativas que nuestra tenemos. cabeza. Entonces, todos Ujú. estos conceptos, modelos, patrones, sí, todo digamos que historia reúne todo eso. Y son historias que nos han contado, porque yo nacimos con una historia, si la primera historia, si lo ponemos así, es la familia, historias que nos han contado la sociedad, yo por ser mujer debería, ¿no? Estas son historias. Y que sirven o que han servido como referencia para definir tu vida o para definirte. Entonces, cualquiera de estas ideas, conceptos, narrativas, pensamientos, roles, los roles también son historias, ¿no? Yo porque como soy profesora, ¿sí? O como soy médico, estas cosas, esto también son historias que nos contamos y que yo siento que una parte importante de la historia es la conexión con la definición, ¿no? La historia, entonces yo soy esta historia, ¿no? De alguna manera me define. Entonces yo creo que partimos de ahí, no sé si tú quieres agregar más, esta sería como mi definición de historia para que estemos como alineados con el tema. Yo lo veo, la historia, la narrativa, la etiqueta, como en la cajita en la que nos hemos metido. Y hay Sí. cajitas más pequeñas que otras, ¿no? Hay cajitas que nos están incomodando bastante tiempo. Hay cajitas que, por ejemplo, ya hace bastante tiempo nos están quedando pequeñas. Entonces la idea es, pues, de alguna manera ir ampliando la caja hasta que ya salgamos de la caja. Hasta que no haya caja. Claro, claro. Mira que hay una doctora que me encanta que se llama Georgia Jean y que ella dice, eh, no creas la ilusión hasta que no te guste. Y me gusta mucho porque es como sí, es una ilusión, pero hasta que no te guste no la crees, hasta que no te guste la caja no diga, bueno, ya me quedo con esta, ¿no? Listo, ya, esta caja está más chévere, tiene un mejor color.
Entonces, como que Sí, siento que sirve para las historias. exactamente. Por lo menos si estamos dentro de un contexto de historias y de narrativas, ¿no? Pero por lo menos que la narrativa no sea tan dañina. Es que ese es Empecemos el por ahí. tema, Sí, sí, sí. que la narrativa que muchas personas tienen les está haciendo tremendamente daño y no se están dando cuenta y no están siendo conscientes de que esa narrativa que constantemente te cuentas es la que está recreando tu mundo. Exacto, no se dan cuenta que es una historia, o sea, son historias, ¿no? Al final es una historia más, es una historia más. Entonces yo pienso que lo primero, eso, las historias son formas de pensamiento, son formas mentales, los roles también son historias, ¿no? Porque a veces, ay, no, pero es que como yo soy mamá, sí, pues eso también es una historia que tú te estás contando, ¿no? Y las historias, ¿por qué tienden a definirnos? Las primeras historias, yo voy a hablar en general, para el que le interese el tema, para el que quiera ir a fondo, les recordamos que estos lives ya los hicimos, de hablando de la Matrix, la primera Matrix de la familia, todo eso ya está en el canal de YouTube, en nuestros destacados para que lo vean. Voy a pasar simplemente por ahí. Las primeras historias que tenemos son la historia de la familia, la cultura y la identidad sexual, ¿no? Entonces, yo como colombiana, mujer, que nací en los 80, na. Entonces, ahí ya empezamos a definirnos a través de una historia, porque como yo nací en tal lugar o yo nací en tal, entonces ya la historia me va definiendo y ahí pues es cuando empezamos a conectar. Entonces yo creo que las primeras historias de las que yo invitaría a la gente como terapeuta transgeneracional es a que se dé cuenta de la historia familiar, ¿no? Porque muchos de nosotros ya ni siquiera con la historia de más allá seguimos atrapados en, es que la mujer es de mi familia, es que los hombres en la casa. Entonces, sí, como que todas estas cosas son, la idea es como ir observando toda esta información, ¿no? Las historias que nos vamos contando y a partir de esa identidad sexual, no la mujer, los hombres, el hombre, la mujer, no debería, debería, todo esto son historias, se va creando más o menos unas historias más importantes que otras. Hay personas que están súper identificadas con unas historias y con otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo mucho en terapia, gente que algo malo le pasó hace 20 años y sí, es que cuando yo perdí mi trabajo hace 20 años, sí, pero mírate, después te ganaste la lotería, después después tu hijo, después, sí, pero esas historias no son tan buenas para mi víctima interna, entonces yo me quedo con la fea, ¿no? Entonces también como a qué historias le vamos dando, esa sería como una primera pregunta para reflexionar, ¿a qué historias, de todas las que te cuentas hoy, o sea, todos nos contamos historias, aquí nadie sale librado, porque todos tenemos una historia, o sea, todos, porque es parte del personaje para sentirse, para identificarse. El ser no necesita identificarse con nada, pero el personaje sí, entonces está ahí la historia. De Porque todas las que te la cuentas, historia ¿cuáles son te da las? identidad. Es Claro, que la pues, historia te da identidad y a partir de esa identidad tú te defines, ¿no? ¿Quién soy yo? El tema es primero darse cuenta cuál es esa historia y cuál es esa identidad que he forjado para después de construirla e ir realmente a la esencia, ¿sí? Pero bueno, es un proceso porque hay gente que ni siquiera sabe o da así, es consciente de cuál es la historia que constantemente se cuenta. Mucha exacto. gente de verdad no se da cuenta que está, por ejemplo, en la historia de la víctima y es muy sutil, es muy sutil. Entonces, ojo, porque es que el lenguaje nos permite navegar Total, y total. disfrazar muchas cosas. ¿Sabes Entonces, esto qué? requiere de un proceso de mucha observación. Mucho. O sea, todos queremos, mira, a ver, levante la mano el que no quiere sentirse bien espiritualmente, libre, el que quiere conectar con la esencia, el que quiere que su ser le hable, que sea el espíritu, que sea el ser consciente, que no haya eso. Todos, o sea, yo creo que los que tenemos un poquito de información y que somos conscientes, todos queremos estar allá, allá. O sea, yo ya Sí, no quisiera ya más eso, ni claro. más historias, ni más cajitas, ni más vainas. Sí, pero me toca verlas cajitas para llegar allá. O sea, no pudimos saltarnos eso, que es lo que hablamos antes, ¿no? Con todos estos de te hago la limpieza y te hago el no sé qué, o sea, toca ver la cajita. Entonces, y estos son como las muñecas de estas rusas, no me acuerdo cómo se llaman, Matruscas. que vas abriendo. ¿Cómo? Las matruscas. Como las matruscas, así se va abriendo y se va abriendo y hay otra y hay otra. Entonces, entre más historias yo me voy contando y me voy dando cuenta, más veo, ¿no? Porque yo me doy cuenta, ay, yo me conté esta historia y después digo, ay, pero también esta otra, ay, no, pero para sostener esta tocaba contarse esta y esta también se sostiene de esta otra. Entonces, todas están como
en una red unidas todas estas historias y Es que es cuentos. el sueño dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. Y entonces en la medida en que te vas haciendo consciente, te vas despertando a un sueño, ¿sí? Es como las matruscas. Precisamente esta mañana hablaba con alguien en una sesión y me decía, es que, es que cómo es posible que después de tanto trabajo que yo he hecho y tanto cosa, me sigan ocurriendo estas cosas, ¿no? Como enojada, como, es que no debería pasar, ¿sí? Pero esa es otra historia. Exactamente, entonces es la historia tras la historia tras la historia. Entonces, es eso, como de alguna manera, pero ¿por qué me siguen pasando cosas? Si te siguen pasando cosas es porque ahí están, pero no es como, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar eso? Claro. Es que yo creo que el punto ahí es la identidad, porque la historia está, ¿no? La historia pasa, o sea, yo siento que esto es Exacto, es que como eso me estar. decía, yo decía, el hecho es neutro, el hecho Exacto. es neutro, tu historia le pone ahí el condimento. Exacto. Y tu historia se lo quiere, o sea, yo siento que va pasando, ¿no? La historia pasa, 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 pero si yo ya me la pongo y ya es mía, soy yo, Me es la que yo soy propio, sí. así, es que a mí me pasó, es que yo tengo una clienta muy linda, ella la quiero mucho, ella fue despedida hace como un tiempo ya de su empresa y es la historia que ella se sigue contando, o sea, mira, pero te pasó esto, y sí, pero es que cuando me despidieron de la empresa, entonces claro, esa historia alimenta otras historias, estar con ansiedad por si me despiden para prevenirme, claro, esta historia soporta esta otra historia, entonces ese es el problema como estas historias que yo claro, yo las puedo ver pasar, me ocurren, sí, sí, en ese momento cuando perdí mi trabajo, sí, en ese momento cuando perdí mi relación, sí, en ese momento cuando perdí mi ser querido, claro, me ocurre, lo vivo, vivo la emoción, soy un ser humano en expansión, pues tengo que vivir las emociones, tengo un sistema nervioso, pero pasa, ¿no? O sea, ya lo vivo en su momento, ya bueno, después lo veo pasar y pasa, y ya vendrá otra historia, y ya vendrá otra, ¿no? O sea, si nos seguimos contando ¿Qué, historias. qué tanto, Pero qué tanto entonces yo me estoy enganchando a esa historia, ¿no? A esa narrativa, a ese suceso. Entonces hay historias a la cual nos cuesta más soltar, porque la idea es que te quedes sin historia, sin identidad. Y acá se puede alarmar un poco el ego, pero cuáles historias de pronto estamos más listos a soltar ahorita y cuáles no. Entonces, cuando nos hablan de cosas como que están muy apegadas a nuestra identidad, son las que más nos están costando. Pero pues también todo es un proceso. Si uno no está listo para soltarlo, pues no está listo. Ya llegará el momento exacto, en que se estés vale. listo. O sea, hay cosas en las cuales uno no está listo y llegará el momento en que estés listo, pero mientras tanto, pues nos vamos haciendo conscientes de esto. Ah, mira, las narrativas, las historias, al final son eso, son historias, pero no eres Claro, tú. Y el total. tema es Es un separarte de la historia. Tú no eres la historia. fin, la que Fin, sea. ya. Se acabó el Acabó el live. live, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Exacto. Eso es, básicamente. Total, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro, total, porque Eckhart Tolle lo decía, me estaba viendo un video de él y dijo, ay, cuando la gente dice eh, la historia de mi vida y se rió como 30 segundos, porque no sé, para los que conocen este autor, tiene como un humor, sí, bueno, se ríe de estas cosas, se ríe el ego, ¿no? Me encanta. La historia de mi vida y se ríe así. ¿Cuál historia de mi vida? La vida, y dijo esta frase que me parece divina. Decir que mi vida, decir la historia de mi vida es estar atrapado. El único lugar donde la vida puede ocurrir es en el momento presente. Y yo quedé como, claro, cuando yo ya digo la historia, es que en mi vida, vamos, historia, no, tú estás viviendo, o sea, estoy viviendo, yo estoy en el momento presente, pero que una vez que me agarro, esto le gusta mucho al ego porque el ego quiere definirse, quiere identificarse, quiere Clasificar, ser meter. alguien, Sí. le gusta ser alguien en la vida y todo esto viene del ego y lo hemos alimentado, tenemos una sociedad que alimenta el ego, tenemos una matrix familiar que alimenta el ego. Sí, o sea, lo entiendo, yo entiendo que es difícil porque yo trabajo eso conmigo y con mis clientes y lo trabajamos también con o sea, sí, no es fácil porque todo está alimentado para que sigamos ahí atrapados en la historia, pero pues mientras nos vamos dando cuenta. A ver, Pero bueno, en el camino nos vamos sacando de más historias y así, poco a poco, ¿no? sí, También es un proceso. No es como- y son sí. geniales, porque yo me doy cuenta de historias y digo, ay, esta historia estaba ya, porque te das cuenta de una y después hay otra así que está como, no, pasen derecho, y entonces la sacas y, ay, mira esta historia que yo me estaba contando, que no me había pillado, que me la estaba contando. Por ejemplo, la historia de la víctima, la mayoría
de nosotros tenemos una historia de víctima. Ya, sí, Unos más sí, sí. grandes que otra, unos estamos más identificados con la víctima si la tenemos así más como yo, pobrecita yo, y otros no, otros estamos más así como, no, es cuando solo me hacen daño, o sea, la historia puede ser como más, la cajita pues de la historia puede ser más pequeñita, pero está ahí, entonces pillárselo, ¿no? Porque el ego de una vez, es que la víctima, no, yo no soy víctima, no, 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 bam, otra historia que te estás contando. Entonces es Yo como soy la darnos cuenta guerrera. de navegar eso. Entonces yo no soy la víctima, soy la guerrera o soy la Sí, sí, sí. salvadora. Y ahí ¿Sí está ven? otra historia, la Es misma súper vaina. interesante. Es que como que la manera de salir de una historia es metiéndose en otra. Ahí voy a eso. Mira, bueno, rápidamente, para los que digan, ay, bueno, pero yo no sé si yo estoy, yo le llamé así, ¿estás en modo historia? Sí, así como nos gustan las cosas como digeribles. ¿Estás en modo historia? Sí, te duele. Me duele que no me han subido el sueldo, modo historia. Es que mi marido, nana, modo historia. Es que mi mamá, lo que te duela, estás en modo historia, porque le duele al ego. Estás en modo historia si te identificas, así sea con que eres la reina del mundo y te ganaste la lotería, no tiene que ser una identificación Con negativa que necesariamente, soy espiritual, con que también es soy una historia. maestra, ¿no? Ay, estoy haciendo un curso y me encanta porque la gente, sí, yo como maestra, que nadie te está preguntando eso, ¿no? O sea, ya estás identificada con esa historia, ¿no? Como maestra, como sanadora, como no sé qué, otra historia. Entonces, identificado, o como mamá, o como papá, o como hija, ¿no? Entonces, es que como hijo uno tiene que, otra historia, es que las mamás deberíamos, otra historia, ¿no? Eh, identificar cuando, si estás en modo defensa, es súper básico, también lo hemos hablado antes, cuando quiero defenderlas, juzgarlas o justificarlas, ¿no? Entonces yo, no, pero no, es que así no es que tú lo malentendiste, Lau, porque es que entonces yo me quiero justificar o defender. Ah, no, pero es que la gente que piensa que, sí, cuando, sobre todo como estas historias colectivas que ahorita están a la orden del día, ¿no? Los que estamos a favor de A o en contra de B, y entonces esa historia colectiva hace que el ego se sienta más porque somos más los que creemos en A que los que creemos en B. Entonces, claro, el ego está ahí sabroseándose y le gusta defender esa historia, ¿no? Entonces, defenderla, juzgarla o justificar. Entonces, eh, hay un chico mexicano que sigo que me encanta, que se burla mucho, y creo que tú también me pasaste un video de las 5 maneras de decir un chisme, y sí, como cuando decimos, ay, sí, bueno, que Dios lo juzgue, porque yo no lo voy a juzgar, pero ya llevo 1 hora hablando mal de esa persona, ¿no? Me encanta porque dice la verdad, ¿no? Y esta es una parte como de eso, ¿no? De reaccionar. Si alguien dice algo, ayer me pasó eso con un amigo que me dejó un mensaje de voz y yo de una vez me sentí como, ¿qué le digo? Así como, pero ya se va a dormir porque él vive en Vietnam. Pero ¿cómo le digo? Pero, a ver, esta es tu historia. O sea, él dijo algo, está en su historia, pero tú ya quieres reaccionar, o sea, tú ya quieres defender tu historia. Entonces ya ahí me pillé, ay, mira, yo estoy entrando en modo historia porque sentí inmediatamente la necesidad de reaccionar. Cuando sentimos la necesidad de reaccionar, es el ego entrando en modo historia, ¿no? A defender algo, a reaccionar de alguna manera o a juzgar. La historia nos hace reaccionar mental y somáticamente, seamos más conscientes del soma, ¿no? Del cuerpo, porque, ay, no, yo no sé, pues a mí me dio una diarrea, pero no supe de qué. Pues sí, mira, tuviste esta situación en la mañana y te dio el mediodía y llevas 2 días hasta que, claro. O sea, el cuerpo está hablando también de cómo reaccionamos a esa Sí, historia. porque mucha gente no reacciona, digamos, con palabras o, sino que se come todo, ¿sí? Peor. Y el que reacciona y está hablando es el cuerpo. Acuérdense que lo que no hablamos o no expresamos o no somos conscientes, porque muchas veces no alcanzamos a procesar esa información, el cuerpo sí la Hay un procesa, libro que se asimila llama, como puede. claro, Sí, hay un libro que se llama Lo que calla, sí, no, lo que calla la mente, lo habla, algo así como exacto. El cuerpo siempre nos está hablando, pero para darnos cuenta que nos está diciendo el cuerpo, pues se requiere de una autoobservación. Pero el problema es ese, que siempre caemos en una historia o en una justificación. Y el tema es que pudiéramos abordar cualquier situación, pero desde la neutralidad, ¿no? No desde estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, está bien o está mal. El tema es eso, como que nos acostumbramos o bueno, fuimos educados por el sistema
o Toda la adoctrinados historia, para claro, siempre. eso que acabas de decir es vital para la historia. Cuando la historia tiene un malo y un bueno, una, cuando la historia tiene una dualidad, o sea, cuando hay una dualidad, hay historia. Ya. No, O y sea, si yo siempre. soy la buena Esto y es no sé quién bueno. es el malo, o es que yo fui la mala y ahora me siento culpable porque tengo que hacer esto. Siempre que hay dualidad, hay historia, porque hay una desconexión, porque el ego quiere, o el ego está herido, o entonces yo quiero decir esto porque hería a la otra persona. Eso ya es historia. Siempre que hay dualidad, estamos en modo historia. Punto. Así yo sienta que estoy súper iluminada y todos son unos tontos, pues sí estás en modo historia. Así tenga la, así todo lo que esté vibrando en esta dualidad, en esta desconexión, de esta unidad, de esta integralidad, porque el ser es íntegro, no es dual. El que es dual es el ego, el que es dual es el personaje. Así yo tenga la razón, sí, me robaron y todos en mi trabajo son terribles y ya lo he recomprobado, sí, pero estás en modo historia. Te identificaste con esa historia. Entonces, yo pienso que eso es como muy importante, cómo la historia nos aprisiona y nos atrapa porque es dual, porque es polar. Y cuando es polar, tiene fin. Entonces, si yo soy la buena, quiero castigar al malo. Y si yo soy el malo, entonces quiero que la buena, Entonces, sigo ahí como de bam, bam, como ¿Sabe a moviéndome hacia cuál arriba. es que se genera tanta dualidad dentro de nosotros mismos que yo me creo buena, pero en el fondo me estoy castigando por algo malo que hice. Pero todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, para llegar a pillarnos todas estas cosas, tenemos que estar de verdad en un estado de neutralidad. O sea, cuando la gente me dice, pero ¿cómo hago para darme cuenta? Porque pues ya nosotras como terapeutas y acompañantes de procesos, pues uno ya se pilla muchas cosas muy fácil, muy... Pero ¿por qué tenemos esa habilidad? Porque estamos en la neutralidad, ¿no? Del proceso del otro, ¿vale? Porque pues también nosotros tenemos nuestros propios procesos. Y por eso uno a veces necesita de un tercero, ¿no? Venga, hay algo que yo no estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy en la historia y necesito salir de la historia. Cuando Es tú que logras alguien me la salir de la muestra. historia, ya sea por ti mismo o porque otra persona te está ayudando, acompañando en el proceso, ya tienes una perspectiva. Mira, ya sales Ah, de... claro, y se sale uno y dice, esto es lo que está pasando. Yo, por ¿sí? ejemplo, mi manera de pillarme las historias, una cosa muy personal que a mí me pasa, es cuando tengo resistencias. Cuando me pongo más alérgica, cuando estoy molesta, cuando me resisto a algo, cuando no lo quiero hacer, cuando observo una resistencia física, mental o emocional, sé que estoy en una historia. O sea, cuando hay una resistencia, yo, aquí esto está pasando, aquí está pasando, ¿por qué estoy así reaccionando así? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Cuál es la historia? Entonces, si hay un nivel de conocimiento, lo que tú dices, conocer el cuerpo, saber cómo soy, cómo reacciono, eso también nos puede servir porque cada uno sabe su brújula, cada uno ha vivido con cada uno Ya, los hay años que gente hemos vivido. que resiste, pero la manera en que resiste al proceso o que está atrapada en la historia es analizándola. Ah, Sí, claro, y y se para quedan persiguiendo, justificarla, sí, para se justificarla. quedan, Sí, mira, es como cuando el perro persigue la cola, entonces te quedas ahí rumiándola, analizándola, y analizas y al final no llegas a ningún lado, te total, quedaste atrapado. yo tengo una amiga que quiero mucho, pero ella vive muchas historias y ella lo que hace siempre es buscar, se lee todos los libros de todas las cosas y ella siempre encuentra. No, es que, mira, es que Pepita Pérez en este extracto habla Y precisamente de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso ella no tiene busca fondo, ¿no? justificar su historia con cosas que del mismo autor que tú estás leyendo. Mira, en ese live cuando hablaron de no sé qué, es que claro, es que ahí en el momento que dijeron de la víctima, es que yo entendí porque, pam, y justificas tu historia, porque es que ese es el juego del ego, o sea, esto es como tan, como que de verdad hay que hacerlo con pinzas porque en cualquier momento donde tú te voltees, el ego ya se va a poner un bigote y un disfraz y tú ya no lo pillaste, ya tiene unas gafas y Y es que tiene salió muchas caras, imagínate, cara de psicoanalista. cara me las sé todas de la nada. Y No, los y que han como me estado hice los cursos, y como me hice los cursos, y como trabajé con tal maestro, y como me vi todos los lives, o como me vi todos los no sé qué, pues es que ya tengo la información, por supuesto. o Entonces, eso puede ser también que siempre te falte un poquito más de información, ¿no? Entonces sigues ahí buscando y buscando, buscando. esa es otra Sí. historia. Bueno, entonces, cuando queremos defender, cuando reaccionamos, siempre para recordar la historia es transitoria, pasa, ¿no? La historia pasa. Entonces yo ya me agarro a la historia que no tengo plata y soy pobre. Ay, ya mejor, mi vida financiera mejor. Ay, sí, pero me falta nada. Entonces, otra historia, ¿no? Siempre estamos como en ese modo de la nueva historia. Cuando estamos en modo historia, hay mucho debería,
yo debería hacer más, yo, sí, el programa de deber y la expectativa personal y la expectativa social y la expectativa externa, ¿no? Entonces, cuando yo vivo en modo historia, estoy esperando que pase nananá, estoy esperando que tú, estoy esperando que el mundo, estoy esperando que la sociedad, estoy esperando que mi mamá, que mi ex, que mi nananá, que mi nana, o sea, siempre como este Expectante. desempoderamiento, esta falta de... Expectante es ahí como que mañana, mañana, ¿no? Pero no, no estoy en el presente. Claro, además para mí la expectativa es desde mi perspectiva, eso es algo muy personal, es negar tu poder, porque yo estoy esperando que algo Mm. pase, o sea, yo no tengo poder ahí para cambiar nada, ¿no? Pues ahí, a ver, ay, lo que Dios quiera, ¿no? El libre albedrío, pero lo que Dios quiera. A mí Entonces yo lo me estoy, escriben mucho eso, ¿no? Cuando nos sentimos impotentes ante algo que queremos hacer. Ojo con eso. Ah, pues lo que Dios quiera, bueno, dejárselo al universo. Eso lo escucho muchísimo. Detrás de eso, ¿qué historia hay, no? Con dejárselo al universo, fluir, ¿no? Fluir, pero fluir yo fluyendo o yo dejo claro, que la vida me fluya. porque esa es otra idea. Estoy fluyendo o estoy siendo un niño, estoy infantilizado emocionalmente, porque a veces también disfrazamos el fluir con que todo pasa y que sí, pero yo no estoy moviendo la energía, o sea, yo tengo que ser siempre el agente de cambio. Yo sé, tengo que ser como la que crea o sea, yo tengo que ser la que estoy ahí en ese proceso de soberanía mental, personal, emocional y claro, fluyo porque las cosas no salen como yo quiero, por supuesto, mi ego se siente como, uy, le pegan y le duelen, pero voy yendo con eso, o sea, también es como, realmente cómo entendemos el fluir, ¿no? Porque a veces fluir es no hacer nada y bueno, desde mi perspectiva Como, es una infantilidad como, emocional. como un tema de entregarse, pero entregarse a unas fuerzas externas donde realmente yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza, ¿no? Ninguna voluntad. Yo estoy ahí como, bueno, esperando que algo pase. No estoy Lo que hablamos. agilizando nada, No, exacto, pero no no tengo estás, ninguna... exacto, no te Sí, estás apropiando de total. tu propio proceso, ¿sí? Y no hablo del control, porque eso lo hablamos mucho en el live pasado. No se trata de controlar, todo lo contrario, ¿sí? Pero esta es una delgada línea, hay que tener mucho cuidado, porque es que no se trata de pasar del control excesivo de, ay, necesito controlarlo todo, me entrego aquí, me acuesto a dormir y no hago nada, cuando Claro, está todo el porque proceso. volvemos a lo mismo, entonces es una polaridad, o estoy controlándolo todo o no hago nada, entonces seguimos en la misma polaridad, Pero ahí ¿no? no Al final es otro estás, tipo de ahí polaridad, realmente no estás ejerciendo tu poder personal. tu soberanía, total, Sí, sí. Porque estás ojo con en eso. otra historia, esa es otra historia, que el universo Que, provea, que Dios, que sí, ya eso, no decimos que todo Dios es y ahora decimos perfecto. Dios, ya decimos Sí, Dios y ahora decimos universo, sí. sí, ojo con esas frasecitas porque ahí hay una historia. Esa frase tiene una historia. Total. Bueno, ¿qué más? Estamos en modo historia cuando el ego personaje empieza a alimentar una o más historias de sufrimiento o tensión. Eh, a- Al ego personaje le gusta mucho validar el dolor cuando sufre. O sea, el sufrimiento es azúcar para el ego personaje. O sea, donde haya sufrimiento, el ego personaje se va a quedar ahí. Dale un poquito de sufrimiento y se va a quedar ahí y lo va a agrandar y lo va a maximizar y te lo va a repetir una y otra vez y te lo va a mostrar de este lado y de este lado para que el sufrimiento nunca se acabe. Y eso es otra historia, ¿no? La historia de la víctima, la historia del sufrimiento. Hemos normalizado, hemos endiosado, hemos como magnificado el sufrimiento, porque una cosa es el dolor y eso es muy diferente al sufrimiento, ¿no? Entonces, yo siento que el sufrimiento se ha puesto como, ay, cuando yo hago árbol genealógico con mis clientes, ¿no? Entonces, ay, bueno, háblame de tu familia. Mi abuela era una santa. Mi abuelo siempre abusó de ella y era un alcohólico. No, pues eso no es ser una santa, o sea, eso es una manera, otra historia, ¿no? La historia de cómo el sufrimiento lo ponemos en este lugar, de que está bien, lo ponderamos, lo Lo exaltamos, normalizamos, o lo sea, exaltamos. Y mi por abuela, que era una supuesto. santa porque era una víctima, entonces ¿yo qué soy? Pues para ser como la abuela me toca ser una víctima si quiero ser una santa, o entonces todo lo contrario, entonces vamos a la dualidad de la historia, ¿no? Es darnos cuenta. No hay historias malas ni buenas, por favor, tampoco se trata de esto porque seguimos en una dualidad.
es simplemente ser observadores de las historias que nos contamos y que nos contaron. Yo empezaría por las que nos contaron, las que nos cuentan la sociedad, las historias que nos cuenta la música, la historia que nos cuenta la familia, la historia que nos cuentan todo el tiempo nos están contando una historia, la historia que nos ha contado Disney con las princesas, que la mujer está esperando que y que la salven y que la rescaten, y entonces yo quiero ser rescatada, y esto es otra historia que nos han contado. O sea, todos son historias, y son historias que como hemos validado, que como hemos normalizado, parece que es como la norma y lo que está bien, pero es una historia más, es una historia más. Y digamos, escuchándote, pienso como que hay niveles, ¿no? Dentro de estas narrativas. Entonces tú tienes que darte cuenta en qué nivel estás, ¿no? De estas historias, porque si estamos en una narrativa que ni siquiera es tu propia narrativa, ¿sí? Sino la narrativa de tu abuelita, de tu mamá, de De la la familia, familia. pues primero salte de ahí, ¿no? Y crea tu propia narrativa o entra en tu propia narrativa y después revisa esa narrativa personal y ahí ya te empiezas a salir de esa narrativa. Pero es que si ven que es Hay como niveles, de a pasos, claro, hay niveles. sí, es como para realmente lograr salir y liberarnos de todo esto. No es como, ah, bueno, ya con este en vivo de Viviana y Laura me lo pillé. No, no, la idea es O hacernos con la conscientes. sanación del árbol que me dice, claro, sí, te hiciste una constelación genial, pero hay mucho más que escarbar, porque si yo todavía estoy aprisionada en las historias de mi familia, o sea, O sea, como que o todavía sea, hay camino por uno recorrer. quiere pasar de 1 a 10 en un salto. No lo A ver, vas a a mí, sostener, o sea, yo pienso que uno no, lo puede hacer, pero después no se sostiene tampoco, porque yo lo he no. intentado Pues en mi experiencia, uno tiene más posibilidad de saltar de 1 a 3 que de 1 a 10. con 10. ¿Sí? Que es más fácil, de 1 a 3 o de 1 a 10, de 1 a 3. Y que no te devuelvas, sino que de 3 saltes a Exacto. 5 y de 5 Porque saltes a 7 o ahora de que 7 rescatar, puedes saltar a 10. Pero, a ver, de 1 a 10, amiguito, uff, ¿cuánta y energía ahí, requiere eso? claro, y ahí Compromiso. total. Y ahí hay otra historia, ¿no? Ay, quise saltar de una. Si ve, no se puede, es difícil. Entonces ahí entro en otra historia. O sea, como que también hacemos cosas. He hecho de todo y nada funciona. Esa es otra historia. Claro, porque después quiero comprobar esa historia y he hecho de todo, pero realmente sigo, sí, como he hecho de todo, pero mira, pero sigues comiendo, no sé, esto que te hace daño y X, como estas cosas como tan sencillas. En mi Sufrir experiencia sirve eso, como ir de a y pasitos, saltando. Sí, me ¿sí? gusta eso. Claro. Y en eso tú te vas haciendo consciente y bueno, ya, wow, ya estoy aquí, ¿no? Entonces ya es más fácil cuál es el siguiente paso. Entonces es muy importante que siempre que ustedes quieran hacer estos cambios, bueno, ¿en dónde estoy yo hoy? Porque es que yo me estoy comparando con Viviana, ¿no? O me estoy comparando con fulanito. Y fulanito ya va en 10, en 20 y yo voy en 5. Entonces, ¿cómo tú si puedes y yo no puedo? Ojo con este discurso también que lo escuchamos mucho de, pues sobre todo esto que ahorita está tan en boga, ¿no? La autosuperación y tú puedes y solo con desearlo lo vas a conseguir. Ojo, ojo, ojo con eso, porque es que todo requiere un proceso y va a depender mucho de dónde estás. También hacia dónde vas, cuál sería el siguiente paso y qué herramientas tienes para hacerlo. O sea, fíjense que es todo un entorno y hay varias variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay que salir de esa mentalidad infantilizada que ya lo vamos a hablar en el próximo en vivo, porque yo creo que eso es lo que nos tiene tan jodidos a muchas personas. A mí, ya, en algún momento, de ese pensamiento mágico, ¿no? Sí. Pensamiento infantil. Sí, mágico, que nos salven, que nos rescaten, y después ya quiero Sí, saltar y no me asumo porque en una de las invitaciones que hago, que ya después, ahorita al final la voy a compartir, es como ejercicios, como preguntas reflexivas. ¿Qué sería yo sin esa historia? Yo tengo muchas clientas y clientes, no quise, pero sobre todo como mujeres que están en relaciones eh, donde son supremamente infelices, no están conectadas, no son vistas, no son respetadas, pero sin esa historia, ellas todavía no se ven sin esa historia. O sea, yo ya sé que ¿quién esta soy? Entonces, relación yo es, como sin identidad en el aire, ¿no? claro, ¿Quién yo ya sería sé yo que sin esta esa relación historia?
yo ya sé que esta relación no es nutricia, es nociva para mí, pero yo todavía estoy identificada con esta historia y no me veo sin esa historia. Entonces yo primero, para saltarme a la otra historia, tengo que entender, es que esta historia me da seguridad. No, es que esta historia, como en mi familia se divorciaron y nada, entonces yo no quiero. No, es que esta historia sostiene la idea, no, es que vivimos en otro país y si yo lo dejo, entonces pierdo mi nacionalidad. O sea, tengo que sentarme a analizar esa historia si quiero saltar a una nueva historia. Porque lo que nosotros hacemos es querer saltar de lo que tú dices, desde este lugar de dualidad. Pero ¿por qué a mí no me? Sí, como, ¿por qué no? Pero bien, pero yo ya he hecho de todo, pero ya me hice el niño interior, pero yo ya me hice la sanación del útero. Entonces nos quedamos ahí en otra historia de yo ya lo hice todo, pero si tú ya estás diciendo que ya lo hiciste todo, entonces tú ya entras al siguiente espacio de sanación o de acompañamiento con esa actitud, con esa historia. Es que, pues, pucha, toca, es que es muy, está ahí todo el tiempo. Es que está ahí todo el tiempo, las historias están ahí todo el tiempo. Y Eh, uno se da cuenta mucho escuchando cómo hablan las personas. Yo me lo pillo es cuando escucho a las personas lo que me van diciendo y de ahí es que agarro y digo, bueno, aquí, acá, acá. Y ya cuando me toca el turno de hablar, le digo, mira, aquí, acá, acá. Sí, no me había dado cuenta, ¿no? No me había dado cuenta. Por eso, porque estamos en nuestra narrativa claro, claro. y la Y cuando defendemos a tomamos cada instante. cuando tomamos ese espacio, por eso yo siempre le digo en las primeras sesiones, ponte a escribir todas las historias que te cuentas, todo lo que te dice tu narrativa. Soy tonta, no puedo, esto no se debería hacer para que tú entiendas cómo te estás hablando, porque a veces ni siquiera somos conscientes. La primera vez que a mí un terapeuta me dijo que yo era una víctima, me puse bravísima y me salí de la sesión. Este viejo ¿Cómo no se sabe nada. atreve? ¿Cómo se ¿Cómo atreve se a decirme atreve si eso? yo soy una guerrera y la hija mayor que cargó con la familia nunca jamás? Todos son víctimas menos yo. Sí, pues tómelo, a ver, vaya y se revisa por qué le dolió esa historia, por qué le dolió la historia de su terapeuta, porque me llevó a algún lugar y me gatilló y se gatilla una resistencia. Una historia que es lo que ya había dicho yo, la favorita, la que le encanta a todo el mundo tiene un poquito de esto, es la víctima. ¿Y por qué la víctima nos gusta tanto? Porque cuando yo soy víctima de alguien o de algo o del ambiente o de lo que sea, Leonor, ya vamos a llegar allá cómo salirse de las historias. Yo creo que lo primero es reconocerlas. Antes de salir de ellas es Identificar, verlas y sacar una reconocerlas. lista, empiecen por ahí, empiecen a sacar cuáles son las historias que ustedes se encuentran, en cuáles están más atrapados. Porque es Claro, que uno no ¿cuáles son sale de los todas que se las historias. identifican más? Sí. La Por historia ahí, de, claro, yo todo por ejemplo, eso, como acabamos de decir, o sea, a ver, no es como que ya, mañana voy a salir de todas mis historias, no olvídense de eso. Es, primero hago mi lista de historias y mira, aquí ya estás contándote una historia, es complicado. Requiere de un proceso, eso sí, no te vamos a negar, pero pero ya te estás contando una historia, esto va a ser complicado, entonces se está afianzando eso. estás afianzando Ojo, la con- historia, claro. Miren, me acabo de comprar este libro, Estamos hechos de lenguaje, de Carmen Jiménez. Ay, qué lindo, ya me encanta. Y mírenlo, es grande y habla del lenguaje precisamente. Todo esto ya estoy emocionada. Bueno, decía, déjame esto porque esto es súper importante, la víctima nos gusta mucho porque la víctima se siente moralmente superior. Si yo soy la víctima de una situación con Laura, yo me siento, inmediatamente mi ego se siente moralmente superior que ella. Claro, ella me hizo esto, o la sociedad me hizo esto, o mi ex me hizo esto. Y eso le encanta al ego y le encanta al ego personas que hacen esas historias de victimización. Muchos de nosotros inconscientemente estamos en esas historias de victimización. ¿Por qué? Porque me siento mejor, me siento moralmente superior. Alguien me hizo algo malo, no es mi culpa, es del otro, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad de cambiar nada. Ay, sí, yo estaría mejor, pero como mi marido me dejó sin nada, mi ex me... Todo, entonces yo esa historia me la sigo contando para no hacerme responsable de ciertas cosas o situaciones que yo tengo que afrontar. Y por eso nos gusta mucho en las historias que nos contamos tener un malo y un bueno. Nos encanta, al ego personaje le encanta eso. Y sobre todo si tú puedes ser el bueno y el otro puede ser el malo, mejor aún, aún más divertido para yo, como soy la buena, pues mira, esto me lo hicieron ellos, o la sociedad, o o Y mi mira, pasado. Entonces, nada más afianza la hacer historia. un ejercicio donde tú digas, bueno, saca todas las historias donde tú has sido víctima, ¿no? Y ahí te salen 1000. Eso Ahora, está donde tú fuiste la buenísimo. mala.
Uy, no, espere. No creo. No, o sea, fíjate el ejercicio. El ejercicio automáticamente ya te está diciendo hacia dónde estamos programados, hacia la victimización. ¿Y malo? ¿Yo? ¿Cuándo? No, porque nunca nos hacemos responsables. O la Siempre víctimas. justificación, ¿no? Ah, sí. De pronto sin querer, ¿no? Porque muchos de Ah, sí, nosotros cuando decimos lo siento mucho, ¿no? Lauri, lo siento mucho pero pues si te hice daño fue sin querer porque no claro. me di cuenta, es otra historia, ¿no? De una Sí, vez yo y ya voy pudimos cogiendo haberlo hecho de verdad sin la intención de dolo, ¿no? De afectarte, pero te afecté. y tengo que reconocer mi Sí, responsabilidad emocional. o sea, te afectaste por esto, sí. Y muchas veces lo hemos hecho, pero ni siquiera somos conscientes de eso, de esa historia. Por eso dice, todos somos, en algún momento todos hemos sido el malo en la historia de alguien. Total, total. Y hay que asumirlo y mejor asumirlo. Por eso me encantan esas películas cuando cuentan la historia desde las diferentes perspectivas, desde la mamá, cómo lo recibe el hijo, cómo le recibió. Claro, porque si se dan cuenta, la película siempre está contada por un narrador y solamente es la perspectiva de ese narrador. Y esa es nuestra vida está contada a partir de nuestro narrador interior. Claro, ¿Sí? pero si yo le pregunto a, no sé, a un ex Pregúntale que yo le a dije, un ex cómo es Viviana y de pronto no tuvo la mejor experiencia con Viviana y dirá, uy, no, Viviana la peor mujer. O de pronto vivió algo duro y dice, no, gracias a Viviana, bueno, ya, después de un proceso, ¿no? Entonces, hablemos de nuestros ex. ese sería Sí, genial, claro. Porque, hablar de porque, nuestro ex. porque es más fácil hablar de cómo mi mamita me percibe y mi papito y los que me quieren y los que están cerca que estos que a lo mejor, sí, cuando yo fui mala o cuando yo fui esta persona desatada. Consciente o lo que haya sido, pero al final es otra historia y es otra perspectiva, una historia desde una perspectiva. Ese es el punto. Entonces, ¿quién tiene la razón, Y no? es una historia más. Si se dan cuenta, hay muchas versiones y todos tienen la razón, la verdad. Eso Eso cuando a digo ti te yo, ponen en la mitad, ¿no? eso digo yo en Y terapia de entonces, pareja. dime, ¿quién tiene la razón? Y uno, pues los dos. Los dos. Eso siempre yo digo cuando hago terapia de pareja. Aquí ninguno venga a convencerme ninguna historia. Los dos tienen la razón porque los dos lo están viviendo. Además, uno vive la historia desde su propia historia. Entonces, si yo vengo con una historia de víctima, de no me quieren, de fui abandonada y me encuentro con esta historia, pues esta historia va a afianzar más la historia que ya me estoy contando. Por eso es que es tan importante empezar de las historias más como de las de más abajo, de las de la casa, las de la Sí, familia, por ahí porque hay que si yo empezar. todavía no soy consciente que yo tengo una historia de víctima de mi casa, cualquier persona afuera me va a catillar esa víctima y yo no voy a darme cuenta, entonces voy a culpar de nuevo a mi marido o a mi profesor o a mi jefe o a mi amiga. Entonces necesitamos ser conscientes primero de las historias que ya traemos un poquito como en la maletita, ¿no? La historia es que las mujeres en mi familia, ahí hay una historia. Es que cuando las mujeres, a mí me pasa mucho cuando en terapia, por ejemplo, algún cliente está hablando de su esposa o de su novia o ella está hablando de eso, es que los hombres, no, tu experiencia con ese hombre, tu experiencia con esa mujer. Es que los alemanes, es que las colombianas, no, tu experiencia con ese alemán, tu experiencia con ese colombiano, porque esa es otra historia que nos contamos. Entonces esa historia alimenta una que yo traigo y seguimos alimentándolas todas. Entonces yo siento que es como siempre darnos cuenta como del detalle, ¿no? Es una línea, como tú decías, muy fina y muy delgada. Eh, bueno, el ser es lo opuesto a eso, ¿no? Lo opuesto a todas esas historias que nos atrapan. Eh, no hay historia de la vida ocurre a cada momento, la vida se está viviendo a cada momento. Eh, bueno, mira, acá nos hacen una pregunta. En ese momento, cómo se reconoce un evento traumático que es una marca, una victimización del ego? Claro, el evento traumático se reconoce desde la observación de afuera. Yo necesito asistir a mi ser de ese momento, niño, adolescente que vivió ese evento traumático, para que lo viva ya en una experiencia de trauma, pues con un terapeuta de trauma, sin identificarme con esa historia. Si yo me sigo identificando con una historia de trauma, es porque todavía no hay una resolución, todavía no se ha integrado, no hay una resolución en mí. Entonces la historia sigue
Lo que pasa con los eventos traumáticos es que cuando yo todavía no hago el proceso de integración y de resolución, me sigo identificando con ellos, entonces es una historia que yo me sigo contando. Lo que me pasó, lo que perdí, porque el trauma lo que quiere es ser visto, porque no quiere que te olvides de eso, no quiere que pases la página porque fue mucho dolor y necesita que alguien lo reconozca. Gabor Mate dice que el trauma es que en el momento en que te haya pasado algo, no contabas con alguien para asistirte en ese proceso. Realmente el trauma no es tanto lo que te pasó, sino la falta de agencia o de abrigo o de apoyo de alguien. Normalmente los traumas Que ocurren normalmente en la infancia, de estás en un un estado de adulto. muchísima vulnerabilidad, ¿no? Eres Exacto. niño, estás sufriendo violencia o estás en medio de una guerra, un caos. Ya después que sales del peligro, ¿sí? O sea, físicamente, literalmente sales del peligro, ya puedes abordar, pero eso es un proceso. O sea, es que también tenemos que ser conscientes de que todo es un proceso. Yo no salgo de un trauma de la noche a la mañana y Y tampoco tengo le que voy a decir, trabajármelo. Y tengo que exacto. trabajármelo. Y si yo Sí. tengo un trauma, tengo que ir con un especialista en trauma para que me ayude a procesarlo, a reconocerlo, a saber cuál es la parte que está traumada en mí, si es el niño, si es la niña, si es el adolescente, qué le faltó para entender ese trauma y darle como la vuelta e integrarlo. Y yo ya me desidentifico de la historia. Si yo me sigo identificando con una historia de trauma, es porque no está integrada, no está sanado. Y necesita mi parte traumada, que yo la vea, entonces vuelve a salir, sí, porque a ti te pasó esto, porque a ti te pasó esto, porque a ti te hicieron esto, porque necesita ser vista. Es ese niño que yo no he visto, o ese adolescente, o en el momento en que me haya pasado que yo no he visto, y a mí es el único que me corresponde hacer ese proceso. Y a veces lo que hacemos es que dejamos que el tiempo pase, pase, pase y no nos hacemos carga del trauma, sino que lo vamos es como tapando con cosas, ¿no? Entonces, adicciones, Me ya sea a distraigo. cualquier sustancia o a una situación o a una persona para tapar ese dolor. Entonces, pudieron haber pasado 20 años, pero tú sigues con tu trauma intacto. Exacto, total. Bueno, aquí Y, es y si clave eso, porque a sigues, veces, pero ya pasaron 20 años y usted todavía con eso, pues es que ahí lo tiene intacto. claro, y tomas decisiones en tu vida basado en eso, ¿no? Es que Desde como el a mí me trauma. pasó esto, sigue, entonces sigues identificado con eso. Bueno, ¿qué hacer, no? Recordar que no somos la historia, somos la conciencia que observa la historia. Somos la conciencia que está viendo lo que está ocurriendo y empezar a distanciarnos neutralmente. Yo pienso que volvemos a, o sea, esto ya, chao. Porque verlo, ay, mira, ya me estoy justificando. Yo me doy cuenta de eso. Ay, mira, ya mi ego quiere decir algo. Ay, ya se quiere justificar. Ay, ya no, ya ahora quiere juzgar a Gabriel, mi marido, que es como con el que más tiempo paso, ¿no? Y ya me doy cuenta de cosas que me van saliendo que, ay, mira, ya. Entonces, cuando yo estoy observando, me doy cuenta que yo puedo ejercer el lugar de observador y ver las dos caras de la historia pasando una tras otra. Entonces yo ya no estoy tomando, no me estoy disfrazando de ninguna de las dos, sino que estoy tomando esa neutralidad observando. Esto hay que ejercerlo, esto no pasa de un día a otro. Esto es como la gente que se sienta a meditar y, ay, pero es que yo me sentí un día a meditar. Sí, pero pues hay que seguir haciéndolo porque esto es un Esa es la ejercicio. primera tarea que yo les doy a todos los que trabajan conmigo y al principio son, es muy difícil. Y yo, miren, la única manera es que aquí insistamos en esto. Y esto no es de la noche a la mañana. Entonces, hágale, hágale. Ya la tercera semana, ya le voy cogiendo el ritmo, ¿no? Como cuando uno va al gimnasio. Entonces, Esa. pues sí, al principio lo hacemos mal, nos duele todo, pero ¿qué hay que hacer? Insistir, insistir, insistir. Y ahí empiezas a ganar un observador consciente, entonces ya estás fuera de tu personaje en algunos momentos, ¿sí? La idea es que cada vez esto se amplíe más, ¿no? Este tiempo donde estás por fuera de tu personaje observándote, no juzgándote, ni Esa. criticándote, ni Y justificar. etiquetando, que es a lo que está acostumbrado el ego, ¿no? Esto es súper clave. Mira, aquí alguien Bueno, nos comparte, Nini Sime nos comparte que el espectador y director total es observar y dirigir, mantener un estado de conciencia distanciado de la historia, recordar que el ser va más allá de la historia, el ser no necesita historia. O sea, es como ponerle ropita a los animales, no la necesitan. Tú quieres ponerle ropita a tu perrito, pero él no la necesita, o a tu gatito, es lo mismo. El ser no necesita que le ponga ninguna chaquetita, ni ninguna gorrita, ni ningunas gafitas, porque está completo. Eres tú desde la historia que quieres ponerle como esos añadidos.
La historia siempre es transitoria, así sea una historia supremamente dolorosa, difícil O eh, bonita, o o bonita. bonita. Esas Estas son las más historias bonitas. difíciles, ¿no? De, Sí, ay, es que fuimos tan felices, sí. Atesóralo, guárdalo en tu corazón y chévere, rico. pero ya pasó. Es que ese es el tema, que en las cosas lindas no queremos que se acaben. Pero es que, a ver, el ciclo, ¿no? Todo es un constante cambio. Entonces, no queremos que esto se acabe, no queremos que esto pase. Cuando la estamos pasando muy bien, ¿quién no quiere? El ego. Y uno lo El ego. dice que esto nunca se acabe y después lo malo, que se acabe rápido. Exacto, el personaje. Mm. Recordar lo que es primordial, el estado de conciencia con el que encuentras la historia. Entonces, para responder a esta pregunta de cómo me deshago de la historia, no, amiga, a lo mejor no sea tan fácil o tan, no fácil, no quiero usar esa palabra, como tan handy, como tan, ay, hagámoslo ya, sí, ya, ay, me Yo pongo digo que paso uno, todo paso dos, siempre es paso un tres. proceso. Sí, Sí, es todo un es un proceso. proceso y cuando menos te das cuenta, lo lograste. Pero cuando no se da cuenta quién el ego. Y es lindo vivir así en el presente. Bueno, hoy hago lo que tengo que hacer, hoy tengo que me tengo que hacer cargo de mis historias. Cada día. Pero Entonces, no por ahí. eso yo creo que puede ser súper clave. Mm. Lo más importante, más que la historia, porque si tú te quieres deshacer de la historia, esa es otra historia, ¿no? Entonces ahora no tengo historia. Entonces soy el sin historia. Entonces otro hashtag nuevo, ¿no? Entonces tampoco. Es el estado de conciencia con el que tú vivas la historia, con el que tú estés en la historia. Entonces, claro, perdí mi trabajo, es una historia, pero ¿con qué estado de conciencia voy a vivir yo esa historia? Puedo vivirlo como víctima, como pobrecita yo, como todo el mundo es una mierda, o puedo vivirlo desde este lugar. Entonces, el punto no es la historia es transitoria, va pasando, sí, da igual, la película es tú. ¿Cómo ves la película? ¿Qué gafas te pones para ver la película? ¿Cómo te sientas a ver la película? ¿Qué tan consciente eres de ver la película? Porque eso es la parte importante. De lo que tú puedes estar a cargo es de tu estado de conciencia. De las historias no, porque vienen y van, hay historias colectivas. Yo no quiero caer en una historia, por ejemplo, fui al médico, tengo 44. No, ay, sí, pero es que usted, señora de 44, sus hormonas. No, pues quizás no, yo no, no es la historia que yo quiero vivir, pero pues hay historias colectivas en las que te quieren meter, cajitas en las que te quieren meter. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo esta historia? ¿Desde qué lugar? Entonces, no sé, no les estamos hablando de las historias, pero ya 54 minutos de live y es como al final lo importante no es la historia, es cómo vives, desde dónde vives la historia. Y ese es el estado de conciencia y de eso puedes estar a cargo en eso. Si puedes trabajar, ahí está tu empoderamiento. En eso sí, enfócate 500%. No es la historia. Lo importante es no ver la historia. Si ven cómo siempre caemos en la trampa del ego, que te dice, ay, mira, esto es lo que está mal. Y no, realmente eso no está mal. Eso es. Y ya. Lo que es importante siempre al final de todo lo que hablamos es el estado de conciencia en el cual yo estoy. Por eso, todas estas fórmulas que estamos persiguiendo para cambiar afuera, ¿sí? La realidad que no nos gusta, ¿sí? Va primero hacia adentro. Y ahí está la clave y eso es lo que no queremos. Por eso la verdad no vende. ¿Qué es lo que vende? La mentira. Y queremos escuchar mentiras todo el tiempo, algo que me diga, ay, rápido, sáqueme de acá, Nuevas dígame. No, historias, por claro, eso ahora nos desesperamos ver un video de 2 horas o de hora y media. Por eso yo solamente aguanto ver un reel de 5 minutos, ¿de qué? 5 minutos, de medio, 30 segundos. Y que me digan ya, rápido, rápido. deme ya la solución. Bueno, ¿y cómo hago? ¿No? Me pasa mucho con mis clientes que vamos, bueno, 45 minutos explica. Ay, bueno, ¿y qué hago? Hoy tuve una cita y le dije, bueno, de acuerdo a lo que me estás contando, no lo vamos a hacer hoy. Esto requiere un proceso y mínimo de 4 semanas. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Y hay gente que dice no. Y yo, está perfecto. Y hay gente que dice sí, ¿no? Porque estamos buscando fórmulas mágicas todo el tiempo para precisamente no involucrarnos. Exacto, porque el ego no quiere ser transformado, el ego quiere seguir en su zona de confort. Yo quiero ir a terapia y que me digan que todo está bien. Me acuerdo cuando yo empecé a ir a terapia de pareja, yo terapeuta y todo, voy ahí, o sea,
el malo es mi marido, ¿sí? A ver, y yo entonces voy y cuento la historia. No, pues sí, los dos tienen responsabilidad. Ay, no, chao, yo ya no quiero volver porque quería era que el malo fuera él. Yo no quiero hacer el trabajo, el ego no quiere hacer el trabajo. Em, Mm. si el ego existe, es una emoción como la llevas en tu vida. Yo pienso que sí, el ego personaje está ahí, es el personaje que usamos para vivir esta tercera dimensión. Yo pienso que más allá de existir o no, no sabría responder esa pregunta en términos de existir o no, es que simplemente no nos identifica, no es quien realmente... el ego funciona en la tercera dimensión, que es la dimensión de la dualidad, la misma dimensión del sistema nervioso, no tensión, protegerte, atacar, o sea, es dual, es limitado. La personalidad es bastante limitada, entonces sí tiene sí sirve, ¿no? O sea, en su momento la mente tiene como muchas herramientas que te pueden servir, pero recordemos que es limitado, entonces no nos definamos por una limitación. Observémoslo, veámoslo, pero tomemos como, es como lo vivo yo, pues. Bueno, unas preguntitas que yo les quiero dejar, que siento que pueden servir como para reflexionar. Eh, Primero, como que realmente lo hagamos. Se fue tu audio mucho, Vivi. No sé si soy yo nada más o también. Ahora sí, ahora sí. Sorry, me entró una llamada. Primero, es un ejercicio de hacerlo en un momento en que estemos realmente como con el propósito de conectarnos, porque el primero que va a responder es el ego, es el personaje. Entonces, la idea es que vayamos más al fondo, ¿no? Y hoy voy a hacerlo con la historia de me echaron del trabajo. X, listo. ¿Qué recibo yo de esta historia? Cuando yo me cuento esta historia, ¿qué recibo? ¿Qué me da? ¿Cómo me alimenta esta historia? No, pues no me alimenta. Sí, pero si te la sigues contando es por algo. Ah, bueno, pues es que cuando cuento la gente tiene pesar y me siento como un poquito vista. Listo. Sí, empezar como por ahí. ¿Qué recibes de esta historia? ¿Qué sería de Como ti? que no, también me hago como, ay, pobrecita yo, sí, como que la gente tenga compasión de mí. O sea, esto requiere mucha valentía, Claro. sí, Y porque reconocer, por ejemplo, cuando la gente tiene pesar de mí, muchos de nosotros, porque yo estaba ahí en esas historias, somos vistos, somos atendidos, nos cuidan y eso nos gusta. Hay gente que se enferma cada tanto tiempo porque eso les sirve y eso les gusta. Entonces, asumamos esas historias. Ay, sí, es que yo me enfermo cuando llego a visitar cuando llego a visitar a mis papás. No sé, vivo en otra ciudad y llego a la casa de mis papás a visitarlos y me enfermo. Y entonces, ¿cuál es esa historia que me estoy contando? O sea, como permitirnos esa posibilidad de qué recibo de esta historia, qué recibo. No sé, bueno, me lo pregunto. sí. ¿Qué tan cierta es esta historia? ¿Cuáles son los hechos comprobables? ¿No? Porque hay muchas historias. Sí, es que en mi oficina todos me odian. A ver, listo. ¿Qué tan cierta es esta historia? No, pues, así como comprobarla, un día me miraron mal en el baño, claro, pero te han dicho, te enviaron o sea, hicieron una fiesta de cumpleaños y fuiste el único que no invitaron, o sea, como empezar nosotros también a indagar en la certeza de las historias, porque yo diría que el 95% de las historias que nos contamos ni siquiera tienen una solidez real, o sea, me las inventé yo basados en algo que pensé que conecté y de la historia que yo traigo Es que atrás, ¿no? todo Entonces, eso se va agrandando y deja de ser real. Sí, se agranda. entonces Esa capacidad. ¿qué tan cierta es esa historia? ¿Cuáles son los hechos comprobables? ¿Qué recibo de esa historia? ¿Por qué necesito esta historia? ¿Para qué necesito esta historia? ¿Qué sería yo sin la historia de víctima? ¿Qué sería yo sin la historia de la pobrecita? ¿Qué sería yo sin la historia del malo? ¿Qué sería yo sin la historia del no sé qué? No, hay mucha gente que está en la historia. Sí, es que yo soy difícil de querer o yo soy difícil de comprometer o qué sé yo. ¿Qué serías tú sin esa historia? Porque esas historias se vuelven una identidad y si yo me quito esa historia, me puedo sentir así como muy chiquitito, desnudo o sin una identidad propia. Entonces, ¿qué sería yo? ¿De qué sería de mí sin esta O el historia? beneficio oculto. A veces también por ahí puede encontrar, por ejemplo, me echaron del trabajo, ¿no? Y dices, pues el beneficio oculto es que puedo estar en la casa y no me siento culpable. Y yo quería estar en la casa, ¿sí? La Pero verdad. no podía, hoy tuve una nueva clienta
que quería renunciar a su trabajo hace millones de años. Me dijo, no, es que hace 2 meses y medio me despidieron. ¿Y cómo te sientes? No, que yo quería renunciar hace 3 años, imagínate, hace 3 años, pero hasta que no la despidieron, no se fue de ahí. ¿Qué Claro, logro pero a creyendo veces esta no historia? reconocemos eso. Fíjate que ella ya lo reconoció y lo Sí, vio, pero hay mucha gente que ni siquiera se quedó con la historia de que me echaron. Ni pobrecita. siquiera es capaz de reconocer, oiga, la verdad era que yo hace 3 años quería renunciar. ¿Sí? Pero por eso les digo, hay niveles De historia, de sí, sí. historias de la conciencia donde desde donde yo me estoy contando esto. Ese ejemplo me encantó. Porque hay gente que de verdad dice, ay, me echaron, pero al final yo sí quería, y ya hace 10 años, o hace Pero ni 5 o hace siquiera me 3, permito contarme la historia. Hay reconocerlo, historias ¿no? que ni siquiera nos las permitimos contar hasta que tú no te liberes de contar la historia. Sí, yo sentí ahí rabia y sentí envidia y y me juzgué y me comparé. Todas esas historias no nos las queremos contar. Yo no quiero contar que me comparé con mi amiga Laura, que le tuve envidia en un momento, que le deseé el mal por no sé qué. O sea, no, yo quiero contar las otras a estas con las que sí puedo lidiar. Entonces también hay niveles de historia, ¿no? Lo que tú dices, o sea, Como decía el del meme, envidia pero de la buena, ay, sí, porque sí, es de la sí. buena. Es que ya no. Entonces sí, todas está permitida. Sí, Esto no es por juzgar, ¿no? no, no, Sí, simplemente, no. ¿qué logras creyéndote esa historia? Si yo me creo esa historia, ¿qué logro? ¿Qué recibo? ¿No? Lo que recibo secundariamente. ¿Y quién soy sin esa historia? ¿Qué queda cuando yo me desprendo de esa historia? Cuando yo me quito de la historia, incluso los roles, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve mi momento como de dificultad con mi carrera y tuve un burnout como psicóloga y yo estaba tan apegada, claro, cuando bueno, y yo, si no soy psicóloga, ¿quién soy? O sea, ¿qué soy? ¿Qué soy yo sin esta historia? No me imagino, no, Fue no podría. Hay mucha como gente que no. el ego ahí, y como que sí, hubo todo su momento y todo su proceso, y ahí empecé como ay, mira, ese lugar de silencio me llevó a una profundidad que yo no me había permitido porque estaba súper identificada con mi historia. Y de nuevo, no tienen que ser historias malas, o sea, tú puedes estar súper identificada. Yo tengo muchas clientas mamás que están súper identificadas con la historia de ser mamás y terminan siendo mamás del marido, del vecino, de la amiga, del jefe, de todo el mundo. Tienen 3 hijos, pero parece que tuvieran 20. Entonces, claro, entonces, que esta historia también, o sea, sí, mamá de estos 3, pero no de estos 8 o mamá de estos 2 y no de estos. Entonces, eso es súper importante darnos cuenta qué sería yo sin esta historia, o sea, qué sería yo sin la historia de mi marido me dejó, qué sería yo sin la De historia alguna de manera esto me muchas, pasó. muchas mujeres sí están en ese rol de mamá que no quieren soltar porque como que, bueno, mis hijos van a crecer, entonces me voy a quedar sin ser mamá, entonces mejor tener muchos hijos alrededor, a ¿Y qué pesar de que sería crees que tienes yo? tres, Claro, pero claro. sí, y eso lo veo bastante. Y esa es Pero una el ego le identidad. cuesta, miren, al ego le cuesta mucho soltar las historias. Esto no es tan sencillo en cuanto si no te das cuenta. Cuando te das cuenta y tomas conciencia, ya es más fácil hacer esa transición de soltar. Pero mientras que no, estás agarradísima. Y hay que verlas, hay que verlas. Mira, yo por Sí, mucho tiempo mi historia era la que vivía en China y ya no vivo en China. Entonces ya esa historia se acabó. Y me dolió esa historia. Ah, yo vivía en China, ya no. Entonces se acabó la historia. Entonces ahora todas las historias, o sea, historias pequeñas, grandes, medianas, o sea, no tienen que ser es darnos cuenta de ese momento donde la historia se vuelve una identidad. En ese lugar, cuando yo me doy cuenta, cuando me hago estas preguntas reflexivas y voy dentro de mí, me permito observar eso, en ese lugar de silencio y vacío, ahí es donde yace la conciencia y ahí es donde podemos expandir la conciencia que observa la historia. No tratemos de pelear las historias, no tratemos de hacer a un lado las historias, no tratemos de resistirlas porque las historias están súper bien elaboradas. Si te tratas de resistir a una, te aparece ay, no, yo ya no quiero ser la no sé qué, pero entonces ya no quiero ser la niña buena, ahora soy la niña mala. Y eso es otra historia, entonces es lo mismo. Es permitirnos en ese lugar de presencia, de conciencia, de distancia, de observador, pillarnos esas historias por ejemplo, cómo nos presentamos, ¿no? Hay un poema precioso de Khalil Gibran de ¿quién eres, no? Soy la mamá de no sé quién, no, chao. Soy el hijo de, no, chao, o sea, ¿quién soy? Si a mí me preguntan quién soy yo,
ya, ¿qué es lo primero que sale? Entonces ahí hay una historia también. Así sea una historia, de nuevo, bonita, una historia que te identifique. Hay historias que a mí me gusta mucho, mi historia de terapeuta, pero es una historia. O sea, la sumo y la veo y me gusta y la disfruto y en este momento siento que estoy dándole algo a alguien y o sea, bien, me funciona, pero es una historia más. O sea, necesitamos empezar a asumirnos desde este lugar de presencia y conciencia con la mayor honestidad posible. Aquí nadie está mejor que nadie. Esto es para darnos cuenta. Porque entonces, no, yo ya me sané, pam, otra historia. Yo no sé Y si desde esta historia, gustenos o no, estamos co-creando nuestra es realidad. exacto. Yo pienso que más que cambiar la historia constantemente, alguien nos pregunta qué sería lo sano. Yo pienso que lo sano es observar primero las historias eh, y distanciarnos de ellas, así sean las historias, así en este momento yo tenga, todas mis historias sean buenas. No me pasa nada, mi familia está bien, estoy sana, en lo que para mí sea importante. O sea, si yo en este momento estoy listo, genial, pero igual es una historia. Quiero ver aquí alguien que nos pregunta, ay, se me pasó. Entonces, una pregunta Pero como, entonces, una pregunta, entonces, uno cómo hace un, saludablemente para autopercibirse, porque los humanos necesitan validarse y tener propósito. No necesariamente necesitas validarte, esa es otra historia, la aprobación y la validación, se vale, es tu historia. Propósito sí, es distancia, o sea, sí, en este momento mi historia es esta de terapeuta. A lo mejor la tuya es de acompañante, la de no sé quién es de médico, la de no sé quién es de mamá, o sea, yo creo que simplemente es como observarlas. Tu percepción no viene de las historias, esa es la percepción del personaje, viene de las historias. El ser no necesita validación, el ser no necesita, lo que digo yo, el ser no necesita ponerse ni gafitas, ni gorritas, ni nada, no, el ser está completo como está. El que necesita eso es el personaje. Entonces, asumamos el personaje. Todos tenemos un personaje. El que diga que no está más empersonajado que los otros. Entonces, es darnos total. cuenta de ese personaje, observarlo, con distancia, sí, ahorita estoy ejerciendo de nananá o de nananí, o este es mi personaje en este momento, pero yo estoy ejerciéndolo con distancia de manera que el personaje no me, como que Me me atrapa, atrape, me atrape. sí, Esa es es la eso. palabra clave. Sino No que, me dejo o sea, atrapar todas por la las historia. preguntas que van surgiendo en este momento, cuando uno escucha esta información, cualquier pregunta viene del ego. Pero Porque el ego, genial, tome sí, nota, porque sí, ahí buenísimo. el ego está como tratando de defenderse y diciendo no. No, no soltemos las historias, pero no es como que nosotros te tengamos que convencer, es una invitación a la conciencia, a ir hacia A adentro la y paso autorreflexión. a paso. Sí, 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 siento que acá nos podemos quedar mucho atrapados en cada pregunta que viene del ego. Y ¿Mm? observar Pero bueno, ¿no? Porque entonces de una vez le ponemos el sí, tono este y el tono nada y el tono lindo y el tono feo y todo esto gira en esa dualidad y observar esa dualidad, ¿no? Porque hay historias exacto. Bueno, más bonitas. Bueno, vamos saliendo de las historias paso a paso, ¿sí? Hay unas historias más lindas que otras, por lo menos por lo nos menos vamos vamos dando co-creando cuenta. mejores historias. Yo pienso Sí, que también cómo aproximo la historia, uno, desde un nivel de conciencia más neutral y segundo, no me identifican y tercero, sabiendo que es una historia. Yo pienso que eso ya cuando yo ya entro en el juego sabiendo que es un juego, yo ya tengo 500 ganados. O sea, yo ya estoy más allá que acá, porque yo ya me doy cuenta que es una historia. Cuando yo estoy ahí, no, pero es que ellos, no, pues es una historia que este me contó y que yo conté acá. Entonces, yo creo que eso ya a los que les quedó sonando, a los que le quedó ahí la espinita, eso ya les da como que nos afirma un poco y nos ayuda mucho más a entender que al final son historias, o sea, que yo ya tenga esa información y que claro, me quiera conectar con las mejores historias, precioso, perfecto, porque entonces creo mejores cajitas y cajitas más grandes y cajitas más luminosas y cajitas donde me siento más expandida hasta que eventualmente me quede sin una cajita. Entonces ahí vamos en eso, exacto. Es como co-creando muy saltar de esas cajas chiquitas a cajas más grandes, pero al final es es una caja, ¿no? Entonces también tienes que deshacerte de esa caja, pero primero lo primero, o sea, sal de estas cajas que te están apretando y que te están oprimiendo. Y ya después en una caja, como dice Vivi, más luminosa, pues ahí ya estarás lista a saltar de la caja. Que imagines ese paso, saltar de la caja, por saltar. ahora pillémonos las cajas en las que Sí, estamos
Sí, Son sí, varias, ahí vamos todos. chicos, son Bueno, varias, de verdad que sí. Gracias gracias, por estar Julián. aquí. Nos vemos la próxima semana. Ya les avisaremos cuándo continuamos compartiendo los tips, ideas y a partir de nuestro propio proceso y experiencia para esta conexión cuántica. Recuerden las historias que nos contamos y bueno, a por ello, estamos en esto, estamos creando como este proceso juntos. Observémonos y permitámonos desde ese lugar humilde darnos cuenta de nuestras historias sin juzgarnos, sin criticarnos y sin defenderlas. Un Besitos. abrazo. Chao, chao. Gracias, Chao, Lili. Nos chao. vemos la otra semana. Dale, chao.